¿Viste cuando no querés ver algo? No lo ves. Es un proceso, un mecanismo de defensa que se llama negación. Todos lo conocemos, en algún momento nos ha afectado a todos. Algunos somos más propensos a la negación que otros. Levanto la mano, yo soy bastante negadora. El tema es cuando eso realmente te empieza a afectar a vos, a tus vínculos, a tu vida en general. Es como algo que se va colando y que te va sobreadaptando y vas sobreviviendo. Y eso es lo que a mí me pasó con mi cambio corporal, con mi cambio de peso. Muchas personas me conocieron ya con sobrepeso, pero claro, yo no es que viví toda mi vida con sobrepeso, tuve unos 10 años sobrepeso. En esos 10 años conocí mucha gente que no me conocía de otra forma. Pero claro, me sobreadapté tanto, ahora les voy a contar un poco el contexto, que muy lentamente y muy parcialmente yo con el paso de los años fui aumentando. Y por una cuestión de que tenía que lidiar con muchas cosas, no me daba cuenta. Bienvenidos a mi podcast Esencia India. Hoy les voy a contar mi cambio de peso y mi cambio de vida. Bueno, espero que anden bien, queridos oyentes del podcast. Gracias por seguirme. He visto en el, no sé cómo se llama, el resumen de Spotify que muchos me escuchan desde otros países, Turquía, México, países asiáticos, Malasia, gente de habla hispana que debe estar dando vueltas por ahí. Y bueno, agradezco muchísimo que presten el oído a esta chica que está experimentando con la idea de transmitir un poco de su vida y de sus experiencias, tanto personales como de terapeuta holística, y bueno, todo lo que ya fueron escuchando. Hoy les voy a hablar de un capítulo muy personal de mi vida, que fue cómo aumenté de peso sin darme cuenta y cómo hice para bajarlo. Ahora estamos, para los que escuchen en el futuro, a fines del 2025. Yo voy a tratar de remontarme un poco a la niñez y un poco al momento en el cual dejé de verme y momento del cual parten muchas crisis de mi vida. Igual yo creo que mi vida es como una constante crisis, en el buen sentido, y en el malo también, tampoco, pero en el buen sentido, en esa cuestión de que siempre estoy como que en algún cambio profundo, siempre ahí revolviendo la olla. Incluso en esos momentos en donde no me podía ver con el tema del peso y otras hierbas. Bueno, ciertamente de pequeña, no es que era gorda, pero tenía como un leve sobrepeso. Un poquito más de la media, pero no tanto. Entonces cuando pasó mi etapa de adolescencia, pegué un pequeño estirón y estaba bastante bien para los estándares que había en los años 2000, que era, imagínense, Britney Spears, súper mega flaca. Todas las ídolas pop eran como que el estándar era ser anoréxica, y creo que ahora está volviendo eso un poco y la verdad que me apena mucho, porque es difícil encontrar lugares o páginas o Instagrams que divulguen el sentirse bien con el cuerpo sin caer en el body positive extremo, ¿no? Porque todo tiene su punto de crisis, ¿no? O sea, hay que aceptar la diversidad de cuerpos, por supuesto. Yo estoy súper a favor de eso. Pero bueno, también hay que aceptar que no todo es extremo, y que veo reflejado en muchas personas que están en esta movida body positive, que
también se abstraen un poco de la realidad, ¿no? Bueno, en fin, yo no quiero entrar a criticar por ese lado, porque cada uno con su vida hace lo que quiere. El tema es cuando masivizás ese mensaje, ¿no? Yo quiero contarles mi historia personal y cómo yo lo viví y cómo lo sigo viviendo, a este tema del peso, que está asociado a muchas otras cosas de mi vida. Y bueno, voy a tratar de ir desarrollando un poco de contexto. Volviendo un poco a la adolescencia, tenía buen cuerpo, siempre tuve buen cuerpo, bien proporcionado. Una de las cosas que es mi tema en general con el cuerpo es que como tengo proporciones, suelo engordar esos cuerpos que engordan parejos, ¿no? Como que yo soy parejita. Soy más bien de piernas grandes, un poco grandotas y musculosas, tengo pechos, tengo cola, entonces tengo cintura, entonces es como que, ¿vieron cuando le agregás una capita de a 1 centímetro a la piel, pero vos mantenés la forma? Bueno, un poco así es mi aumento de peso. Entonces eso también facilitaba no darme tanto cuenta a veces cuando me pasaba unos kilos, ¿no? Y siempre fue una lucha, o sea, en esta sociedad, yo tengo 41 años, yo sé que ahora las chicas tienen otro tipo de aceptación, también está el otro extremo que están con muchas cirugías y con muchos retoques. Yo al día de la fecha no tengo nada hecho, ni siquiera un ácido hialurónico. Ruido de mate. Pero no estoy en contra de eso tampoco, ¿no? A lo que voy es que el estándar de belleza cada vez está corriendo mucho más a unos ideales que cada vez son más inalcanzables. No se trata solo de la delgadez extrema, sino que se trata también de entrar en cánones de belleza que son filtros de Instagram, ¿no? Como tipo tengo la ceja estirada, tengo la boca inflada y como que hay una belleza natural que yo siento que se está perdiendo. Bueno, volviendo a mí. Vamos a anclarnos en el año 2012. Yo venía ya de una expareja en la que no veníamos coincidiendo, corté el vínculo, de buena onda, o sea, realmente teníamos objetivos y formas de ver las cosas diferentes. Quizás en un momento no, pero después cambió todo y bueno, decidí cortar esa pareja. Ya para ese momento yo estaría en unos 65 kilos, que es más o menos mi peso, o sea, entre 60 y 65. Por algún motivo empecé a comer de más. También hubo un cambio laboral que me estresó mucho en ese momento. Vieron que yo siempre les cuento que yo estaba en una editorial jurídica. Bueno, esa editorial empezó a ingresar a gente a modalidad call center y la forma de trabajo que yo tenía cambió. Y la verdad es que comíamos re mal, o sea, era la típica de los trabajos que obviamente a todos les debe pasar, de que te llevan facturas como premio, de que el viernes picada porque vendiste, de que viene el chico de sistemas y te da un chocolatito, me acuerdo que hacía eso. Y así, estreso y los nervios de vender a abogados, bueno, fui subiendo de peso. Ya para fines del 2012 conozco a mi expareja actual. Y bueno, otra de las cosas que pasan cuando te enamoras es que empezás a comer. O sea, no lo estoy diciendo como excusa, pero vieron esos momentos de compartir, bueno, te hago esta comida y a mí me sale bien esto. Y hay parejas que conectan por ese lado. Bueno, en mi caso fue una de esas situaciones. Como qué bueno esta comida, qué rico, qué bien que la pasamos. Bueno, ya para ese momento, creo que la última vez que me pesé en esa época tenía 73 kilos. Y yo como que me hacía la monga, me hacía la tontis. Después hubo muchas crisis. Bueno, dejé la carrera de abogacía de forma definitiva. Estaba muy deprimida. Cosas que ya he contado en otros episodios del podcast. No sé si una depresión como que te diga clínica, ¿no? Pero es ese bajón emocional que vos decís, no sé para dónde virar. Y bueno, pasaron unos años, yo creo que ya estaba pesando como unos 80 kilos. Me pesaba y me enojaba con la balanza. Decía, no, tengo que cambiar. Y me metí a alguna nutricionista de la obra social, hacía 2 semanas y no veía ningún cambio.
y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo. Yo trataba de cambiar, hasta que en un momento como que lo solté. Lo solté por varios años y no hacía dieta, pero me preocupaba. Me empecé a centrar en otras cosas cuando cambié el horario laboral. En esa época, bueno, que les contaba que hice un cambio importante de dejar la facultad y en el trabajo de la editorial yo estaba, pasé de estar 9 horas a reducir a una jornada de 6 horas, entonces eso me dio espacios para hacer otras cosas. Ahí es donde empecé a profundizar en las danzas de India, empecé con Bollywood. Una vez que empecé a bailar, empecé a adelgazar naturalmente. Ese año me acuerdo que había hecho el profesorado de yoga y claro, iba al profesorado, no me acuerdo cuántas veces por semana, pero sí me acuerdo muy bien que iba en la semana e iba los sábados. Y los sábados hacía doble actividad. Hacía los sábados el profesorado y hacía lo que es danzas a la tarde. Y estaba todo el día en actividad, entonces naturalmente creo que había bajado unos 6 kilos, una cosa así. Más o menos estaba rondando entre los 76 y los 80 kilos, chicas, chicos, no sé quién me está escuchando del otro lado. Y en ese momento mi vida había dado como un pequeño giro, porque ya no estaba en la crisis esa de no saber qué hacer, de dejar una carrera y sentirme triste. Estaba afectada por otras cosas. Y la realidad es que no me podía ver. ¿Vieron cuando vos ves fotos de otra época y decís, esa era yo? O a mí que me pasa que me grabo con videos de danza y digo, no puedo creer que esa persona soy yo. Es que real ahora soy otra persona. Me pasaba mucho esto de que no me daba cuenta también por un temita personal que yo tengo en las relaciones, que a veces me fusiono mucho con los intereses de los otros. Tema para otro capítulo del podcast, porque todavía estoy aprendiendo a poner límites a esa faceta de mi personalidad. El tema de los límites poco claros y de sobreadaptarme al otro. Es un tema aparte. Pero en esa situación yo me servía las mismas porciones que mi expareja. Y mi expareja, un tipo grandote, o sea, mide casi 1,90 y pesaba casi 100 kilos en ese momento. Entonces yo no me daba cuenta que estaba comiendo a la par de lo que estaba comiendo él. A veces él se servía otro plato, a mí me gustaba mucho hacer pastas, me gustaba hacer esta torre de berenjenas con queso, pero fritas, papas fritas. También en esa época creo que comía mucho así porque era vegetariana y no sabía bien qué dieta vegetariana llevar, entonces hacía pastas, hacía todas cosas vegetarianas pero muy calóricas. Entonces como que en un momento adelgacé y después volví a subir por las porciones, estimo, voy viéndolo a lo lejos. Entonces, claro, en esa fusión con el otro yo no me he dado cuenta de mis propios límites. O sea, y también cuando vos estás pasada de rosca de comida, también comes más y comes más, pero por costumbre, ni siquiera por placer o por gusto. O sea, yo me he dado cuenta que hoy me doy cuenta que en esa época tampoco es que disfrutaba de comer, era un acto mecánico de cómo estaba viviendo mi vida en ese momento y que reflejaba muy puntualmente esa fusión con el otro que yo tenía. Una vez que me empecé a autoconocer un poco más, empecé a hacer más cursos de enneagrama de la personalidad, empecé como a meterme en algunos ambientes que me hacían mirar mi pereza interior. Empecé a entender las cosas un poco más desde la lógica, en qué estaba fallando, pero aún así, aún entendiendo lógicamente, no podía hacer el cambio. Yo sabía que, bueno, que según mi estilo de personalidad, el enneagrama, si quieren otro día lo charlamos. Ruido de mate otra vez. Tenía como una especie de pereza, pero no pereza de acción, sino como más una pereza psicoespiritual, de ponerme a pensar y a evaluar situaciones de vida, salir del piloto automático, salir de el fusionarme con el otro, que es un lugar cómodo.
Yo también no es que estaba indiferente en un 100, o sea, pasé de la negación a el goce. O sea, antes no lo podía ver, después el goce, digamos, en un punto de vista psicoanalítico, ¿no? De que sufría por el tema y como que yo me acuerdo que una compañera de trabajo, algunas amigas me dijeron, pero basta de hablar de que estás gorda y que estás gorda, haz algo y listo. No, pero sí, pero no puedo y no sé qué. Y como que si bien yo no era tan dramática en el goce ese, había algo en el cual yo me estaba como regodeando un poco en que no podía, ¿no? No estaba siendo práctica, no estaba siendo pragmática, eh, y estaba muy agobiada en ese momento. Y realmente a mí dejar un trabajo que no me gustaba y empezar a cultivar mi espiritualidad me sirvió un montón, pero no fue suficiente, porque no es suficiente con conocer, con saber. Hay un punto en el cual hay un clic que es necesario hacer en este tipo de procesos. Cualquier proceso que requiera orden, que requiera disciplina, que requiera poner de vos cosas que no haces habitualmente, o que quizás sí haces, pero en otras áreas, y no las podés trasladar a lo que implica bajar de peso porque implica un movimiento emocional muy grande y bajar de peso, una vez que haces todo el proceso, termina siendo casi que lo de menos porque se mueven muchas. Se te desestabiliza la vida para volver a reacomodarte. Y bueno, eso es lo que me pasó a mí, ¿no? O sea, hasta que no hice el clic pasaron muchos años. Yo, como les cuento siempre, cuando dejé la facultad seguí estudiando cosas relacionadas con lo holístico hasta el día de hoy. Y yo siempre abro y me cargo de cosas y voy a nuevas cosas y a armar nuevas cosas y siempre la novedad, que un curso nuevo, que una disciplina nueva, que una danza nueva y así. A mí me gusta vivir la vida así. Pero a veces es como necesario parar, hacer una evaluación y yo tampoco podía estar haciendo esa evaluación. No solo estaba desbordada como a un nivel de, que te diga físico, sino que me ponía muchas obligaciones. Me acuerdo que lo que era ir a ensayar a la escuela de danza que estaba en esa época, a veces eran estar 3, 4, 5, 6 horas ahí, porque estaba 3 horas en la escuela, después 3 horas con mis amigas y está bien, había una época en donde estaba fascinada por encontrar un grupo de pertenencia tan lindo y por estar tan emocionada por algo y eso está espectacular y eso también me nutría mucho de forma positiva. Pero a veces me daba cuenta que, o sea, yo observaba, ¿no? Algunas de mis compañeras que decían, bueno, yo me voy yendo o no sé qué, o vamos arrancando. Y a mí no me salía a hacer eso, era como que yo era de las que se quedaba hasta el final y hacía todo hasta el final. Recién ahora estoy viendo de que, yo puedo elegir no quedarme. Yo puedo elegir priorizar, no sé, una tarea que tenía pendiente en mi casa. Entonces, como que la falta de límites estaba en todo, me daba cuenta que yo estaba desbordada. Ahora lo puedo ver. Ahora lo puedo entender. Ahora puedo entender que el tiempo es tan valioso y que yo puedo elegir qué hacer con mi tiempo. Y ahora que dispongo de mi tiempo, quizás soy un poco más egoísta con mis recursos del reloj, por decirlo de alguna forma. Bueno, ya pasé por 20 temas, pero quería ponerlos un poco en contexto de cómo yo me sentía, de cómo fui engordando. Bueno, eso creo que lo había nombrado en otro episodio, pero yo engordé muy de a poco. Les hice así un reconto rapidito, pero era como que yo bajaba 4 kilos en el año y engordaba 6. Bajaba 3 y engordaba 4. Y así todos los años, hasta que en un momento me pasé de rosca y llegué a pesar 84 kilos. Cuando tenía que estar pesando 60, máximo 65 como peso tope. Pero claro, es increíble porque yo ahora engordo 2 kilos y me doy cuenta. Y digo, no, me siento mal, veo la cara diferente, me hinché o lo que sea. Antes no podía registrar nada. Yo me acuerdo que tenía una compañera del instructorado de yoga que decía, ay no, estoy re hinchada. Y yo la veía, para mí, en ese momento, una sílfide.
Digo, hinchada, pensaba yo, ¿dónde está hinchada? Y yo digo, yo estoy, entonces, ¿qué estoy haciendo? Y claro, también la culpa, esa cosa de comparación, no, no como en un mal sentido, sino como diciendo, ¿qué onda esto? Bueno, y después te desconectabas y a otra cosa, ¿no? Eh, Hay muchas personas que digamos, la comida les gusta mucho y yo me di cuenta después cuando bajé de peso que tampoco es que es eso. Quizás lo mío es lo dulce, mi debilidad es un poco por ahí. Es el día de hoy que no tengo galletitas ni nada de eso en casa, trato por lo menos de no tener. Y si alguien viene a merendar y quiere traer algo, puede traer. Es por ahí, si hay alguna posibilidad me lo permito, si no, sigo con mi dieta. Pero no puedo tener cosas dulces en casa porque me las bajo. O sea, mi tema es el dulce. Entonces es como que, bueno, llegó un momento de mi vida en donde se empezó a volver a derrumbar todo, fue como un nuevo derrumbe emocional, que el grande fue en el 2012-2013, después me recompuse, seguí adelante, estudiando, bailando, pero siempre para adelante. Hasta que me acuerdo, antes de la pandemia, ¿fue antes o después? No, después de la pandemia, estoy diciendo cualquier cosa. La pandemia fue en 2020, ahí es donde se agravó todo. Otro capítulo de la vida. Ahí me acuerdo que estaba muy bien a nivel laboral, o sea, porque la gente se hacía muchos tratamientos energéticos, pudo ayudar a un montón de personas. Estuvo buenísimo, pero en casa de herrero, cuchillo de palo, chicas. O sea, yo estaba, a veces me acuerdo que en esa época escuchaba mucho el podcast de las chicas de Concha Podcast, que seguro ustedes algunas lo deben conocer. Estaba tirada ahí, cuando terminaba de trabajar, me acuerdo muy bien que había ido al chino y me había comprado 2 o 3 Smirnoff de distintos gustos porque quería experimentar hacer traguitos. Entonces digo, ay, bueno, me voy a hacer un traguito con Smirnoff de raspberry. Y así me bajaba todo un Smirnoff a veces. No, no te digo en una noche, pero digo, por ahí en una semana me tomaba un Smirnoff yo sola. Estaba en esa. El lado oscuro de Mara Giovanna. Y bueno, siempre había alguna excusa para comprar algún dulce porque había que compensar porque estábamos encerrados. Después que las recetas, nunca caí en la del pan de masa madre, chicos, pero hice recetas orientales, dumplings se dice, no me acuerdo. Bueno, esas cosas hice. Que la salsa de soja, que el jengibre, que todo tenía, todo. Hasta que, bueno, después de todo eso, me acuerdo que digo, bueno, ya está, me repasé de rosca, quiero cambiar, no me entraba la ropa, cada vez todo más grande. Me acuerdo que terminaba usando las remeras de mi expareja, pero me entraba mi ropa, o sea, todo, hasta la ropa de danza me incomodaba, todo mal. ¿Vieron cuando todo mal? También pasé por un momento de una licencia en mi trabajo, donde estuve con un problema cervical de rectificación y también eso me tenía súper mal. Bueno, hice un mega resumen, chicos, como para que más o menos se vea de todo lo que pase. Y, y bueno, hasta que un día me acuerdo que veo una publicidad que decía Proyecto Sirenas y una chica que estaba ahí explicando su cambio físico y no sé qué. Y digo, bueno, yo le voy a dar clic y lo voy a comprar. Pero así sin saber ni entrar a la página, o sea, fue como una cosa de un reflejo. Y lo compré. Y me acuerdo que bueno, también ese año había hecho una reforma grande en departamento. Bueno, ya te contaré todos los capítulos, pues es imposible resumir 10 años de vida. Ese fin de semana me acuerdo que yo tenía que habíamos quedado con mis amigas a ir a Uruguay, a Piriápolis, unos días, y me acuerdo que estábamos en la playa y yo les decía, bueno, ahora dentro de poco me voy a convertir en sirena. Estaba ahí en el mar y decía, yo me voy a convertir en sirena. Y bueno, dicho y hecho, o sea, fue como una cosa
muy, muy, muy potente que me pasó. Bueno, de paso hago agradecimientos públicos a Proyecto Sirenas porque me ordenó la forma de comer, me ordenó la forma de vincularme con la comida, empecé a estudiar mucho de alimentación, si bien yo ya veía videos, todo lo que es nutrición, porque soy muy curiosa, me acuerdo que veía mucho el canal del doctor La Rosa, que lo amo, lo amo. Y decía, ay, sí, puedo aplicar esto, aplicar lo otro, y tomar tal suplemento y tal cosa, pero nunca hacía el cambio real. Y cuando entré ese primer día al vivo de Sirenas, me acuerdo que estaba en Mar Azul. O sea, yo me había ido, justo sucedía todo muy junto. ¿Vieron cuando te armas unas cosas de fin de año, de mini vacaciones? Bueno, me había ido a Piriápolis con las chicas de danza. Había ido después un fin de semana de, más o menos para esta época, de feriado, con mi expareja, había ido a Mar Azul. Y arranqué, creo que fue el 5 de diciembre de 2022, no me voy a olvidar más, porque arranqué ese taller y ella dijo, bueno, dame 5 días. Dame 5 días y hace todo lo que yo te diga. Toma agua, haz ejercicio. Me acuerdo que me dio una consigna muy movilizante que es sacate una foto de frente, de perfil y de atrás. Hacía años que ni siquiera me miraba al espejo, chicas. No me miraba. O sea, no podía creer lo que era mi espalda. Yo me sentí mal. O sea, a la que esté escuchando y esté bien con su peso, pero la felicito. Y que se sienta bien con su cuerpo, la felicito. Pero el sentirte pesada, el no poder caminar tanto y agitarte. Y yo, a ver, yo me bancaba todo eso siendo una persona activa físicamente, porque yo entrenaba en el gimnasio, eh, hacía clases de danza clásica de India, entonces una danza difícil para ese peso. Un montón de cosas, o sea, no es que después a mí me costó la actividad física, que eso fue una ventaja para mí, pero sí me sentía pesada, me sentía agitada y lo naturalizaba. Bueno, estoy un poquito más cansada, no pasa nada. Y así el cuerpo va resistiendo y después la vida te va pasando factura. Em, Cuando vi las fotos digo, bueno, no, ya está. Voy a hacer este proceso porque no puedo más. No puedo seguir más así. Em, entonces, arranqué, hice todo lo que decía esta chica, que es muy simple, chicas, chicos, que me está escuchando. Son 4 comidas, respetar los horarios, dormir bien, 8 horas, tomar 3 litros de agua y hacer actividad física. Y yo hice eso constantemente. La actividad física ya la tenía adentro, digamos, porque ya la hacía, así que, como les decía, no me costó. Em, Tomar agua me cuesta un poco más, es el día de hoy que me cuesta, pero bueno, trataba de contar las botellitas, me meaba encima, pero lo hacía. Y las comidas me la ordené. No me resultó tan difícil en el sentido, o sea, me resultó difícil dejar lo que tenía que dejar. Estuve un año sin tomar alcohol. Me di cuenta tampoco es que estoy fascinada con el alcohol, sino que es más una costumbre social. Me acuerdo que esas navidades fui en bicicleta a lo de mi mamá para hacer algo diferente, moverme diferente. Estuve como una hora andando en bicicleta. Mi mamá tenía sanguchitos, yo le decía que estaba arrancando este proceso y ella tenía sanguchitos de miga en la mesa. Ella siempre hace de todo, ¿no? Una de las cosas que tenía eran sanguchitos de miga y me tenté. Y como una obsesiva, le saqué el pan y me comí el jamón y el queso. Claro, no entendían nada en mi familia. ¿Esta qué le pasa? ¿Le está sacando el pan? Digo, ma, vos no me des bola, yo tengo que hacer esto. Y así, persistí en eso, seguí, y en 6 meses bajé los 30 kilos que tenía que bajar. Ahora volví a aumentar de peso. Esto es una cosa que el mantenimiento es más difícil que bajar, porque cuando vos bajás, tenés una motivación, porque vas viendo que la balanza responde y te cebás y te entusiasmás si estás comprometida con el proceso. Pero el mantenimiento es difícil porque
requiere de que tengas disciplina en los momentos en donde podés tener un 80-20 y un 20% de permitidos. Entonces ahí en ese 20 empezás a meter muchas excepciones y de repente te das cuenta que te desordenaste otra vez y tenés que volver al eje otra vez. Ahora volví otra vez a mi eje de alimentación y me siento bien, me siento como con más pila. Estos días un poco abajo porque justo me vino y bueno, un montón de cosas de la vida, ¿no? Pero ya el hecho de sentir que estoy comprometida con algo que quiero, de no mirar para el costado, de no hacerme la boluda conmigo misma, y de hacerme cargo del proceso, porque una de las cosas que tiene la negación es que no, o sea, nos protege esa negación, porque no nos podemos hacer cargo en ese momento, porque estamos lidiando con muchas cosas y quizás hubo una ventana de oportunidad ahí que ya me aferré a eso. Y si están en algún momento decidiendo que quieren hacer un cambio, aférrense a ese sentimiento. A veces hay que ver en profundidad lo negativo para comprometerse con el cambio real. Hay que verse sin esos filtros que te pone la negación para que sobrevivas. Y bueno, son procesos que son difíciles porque te mueven toda la estantería, como les decía antes. Ay, ya voy media hora hablando, no puedo creer. Y bueno, esa estantería se movió al nivel de que, bueno, terminé una relación de 11 años, empecé a comprometerme más con otras áreas de mi vida que tenían que ver más conmigo y no tanto con el exterior, con ese gran otro que aparece cuando te fusionás con el otro, ¿no? Sea pareja o sea institución o sea amistad, pasa en todos los niveles, no solo en la pareja. En la pareja es más evidente. Y bueno, chicas, les invito a que si alguna quiere hacer algún proceso de cambio, sea de bajar de peso, subir de peso, hay gente que lo necesita también, lo que sea que estés cambiando, que trates de aferrarte a ese momento en donde te hiciste la pregunta. Dijiste, ¿y si yo pudiera hacerlo distinto? ¿Y si yo pudiera otra cosa para mí? ¿Si yo pudiera sentir que merezco otra cosa para mí? Y te aferres a esa pregunta, te agarres y te comprometas en algo y le des y le des y le des. Y hasta que salga, no parás. Ahora me pasa que aumenté 5 kilos, podría bajar unos 6 y estoy volviendo a reconectarme. Y es algo que va a estar siempre en mi vida, yo sé que va a estar siempre, pero lo importante es como que en cualquier cosa que quieras cambiar, es como que agarrar el volante en algún momento. No importa si vos pensás que ya es tarde, no importa si tenés 50, 60, 100 años, siempre estás a tiempo. En lo que quieras cambiar, siempre estás a tiempo. Date la oportunidad. Bueno, me fui un poco de tema. Ojalá les haya servido toda esta cosa que fue mi experiencia. Y bueno, si quieren preguntarme algo en comentarios, me lo pueden preguntar. Gracias por escuchar. Sé que este episodio no tiene absolutamente nada que ver por ahí con mis servicios, con lo que vendo, con mis terapias holísticas, de astrología, de tarot, de energía. Es puramente tratar de darles un granito de arena como de inspiración, sobre todo en este momento del año de diciembre que aparecen 20.000 tentaciones y cosas. Y esa cosa del desborde y de que está bien hacer lo que, permitirse lo que es desbordarse, ¿no? Entonces es como, bueno, nada, un momento de transmitir inspiración para lo que sea que quieran cambiar. Las quiero mucho, los quiero mucho y gracias por escucharme.